Bien, los invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7, verso 18 hasta el verso 26, un poco más. No sé si lo alcanzaremos a ver todo, pero partamos. Si abren sus Biblias, por favor. Lucas 7, 18, adelante. Estamos mirando el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y aquí va a acontecer algo porque va a aparecer alguien en la palestra del cual nos habíamos olvidado un poquito, porque había quedado atrás. Pero aquí vuelve el Señor a sacarlo a la palestra y Él mismo vuelve a aparecer por medio de algo que Él hace. ¿Si están listos? ¿Amén? Amén. Bien. Leemos. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, comillas, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, id y contadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Comillas, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué fuisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Os digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo, hasta los recaudadores de impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ello. Entonces, ¿con qué se puede comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en las plazas que se gritan unos a otros, tocamos flauta y no bailaste, entonamos un canto fúnebre y no lloraste, y porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Seguramente no vamos a alcanzar a ver todo lo que hay aquí porque no es poco y no es menor. Pero quiero detenerme primero que nada haciendo mención acerca de Juan. Y lo acabo de mencionar, Juan. Nosotros nos fuimos siguiendo al Señor Jesús y nos olvidamos un poco de este Juan. Lo que ha sucedido aquí, Juan aproximadamente está como a 8 kilómetros en este momento de Jesús, pero en una cárcel. Él está preso en una cárcel. Entonces, hasta este momento todavía siguen habiendo ciertos discípulos de Juan, ¿no es cierto? Ciertos los discípulos de Jesús. Y dentro de las personas que veíamos la semana anterior, cuando nos hablaba de aquellos que habían llegado con Jesús a ver lo que ocurría con este funeral ahí en Naín, que dentro de ellos iban sus discípulos y también una gran multitud. Seguramente esa gran multitud también eran personas que eran discípulos de Juan, que sin lugar a dudas luego se van a convertir en discípulos de Jesús. Y estos son los que le han llevado
las noticias a Juan. El versículo 17 dice así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Entonces, cualquiera que viviera esto, sin lugar a duda, todavía estaríamos haciendo el comentario. No es menor ver a un niño ser resucitado. Lo dijimos, vamos a ver dos más. Vamos a ver a la hija de Jairo y vamos a ver también a Lázaro. Y este joven llevaba a lo mejor menos días que Lázaro. Lázaro ya, según lo que nos cuenta la Escritura, estaba de mal olor, en su cuerpo al menos. ¿Por qué razón? Porque lo que le dicen a él cuando él hace esto, no está bien, va a haber un olor fétido, producto de que su cuerpo ya se estaba descomponiendo. Pero quiero detenerme un poco en Juan, en realidad, aquí primero con estos discípulos de él que le han ido a ver a la cárcel y le están contando lo que está aconteciendo. Ahora, primero quiero ir a Mateo capítulo 14, del versículo 1 al 4. Porque en Mateo, Lucas también nos habla de algo, pero quiero hacerlo en Mateo. Nos habla de la disposición que tiene Juan el Bautista. Recuerden que él, tal como lo ha mencionado Jesús, es el antecesor de Jesús, es el que viene a rellenar el camino, como dice la Escritura, viene a preparar los corazones para que cuando venga Jesús ellos ya estén preparados. Y aquí nos describe Mateo, dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a su sirviente: este Juan el Bautista ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Hay algo que hay que entender, que a Jesús le preguntó en un momento a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos decían Juan el Bautista, y le dieron Jeremías u otros nombres. Pedro fue uno que dice el mismo Señor que le dice: bendito Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, cuando él dijo: eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Mateo, que nos está contando aquí, nos está contando cómo se fueron dando estas situaciones. Dice, y nos cuenta, dice, en efecto, el verso 3, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, porque Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. Algo interesante que estamos mirando aquí es de un hombre que, posterior a esta respuesta que Jesús, yo voy a ir adelantándome, seguramente vamos a ir viendo los versos, pero producto de lo que él ha hecho, mandar a sus discípulos y Jesús devolverle con una respuesta, él va a tener la capacidad luego de poner su cabeza, porque le van a cortar su cabeza y la van a separar la de su tronco y se la van a exhibir en público a un montón de infelices que están ahí haciendo cosas horrorosas en realidad. Pero quiero detenerme un poco en esto, quiero detenerme en la razón, en la hombría, en la valentía que tiene que tiene Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fácilmente podía haber pasado por alto esta situación en la cual estaba metido el político, estaba metido el rey, estaba metido la persona que estaba en un lugar de eminencia. Pero él no tenía empacho en decirle a quién debía decirle las cosas como son. Porque realmente lo que estaba ocurriendo aquí era que este hombre, aquí hay que entender algunas cosas que son básicas también. ¿Qué es lo que es? Que cuando nuestro Señor Jesús nace, y aún cuando nace Juan el Bautista, porque hay que recordarse que la diferencia de edad que tiene Jesús y Juan es de 6 meses. Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Y cuando ellos nacen, hay un Herodes que está gobernando. ¿Qué Herodes es? Herodes el Grande. Si ustedes se recuerda que ese Herodes el Grande, tengo los textos ahí, pero más o menos voy a ir parafraseando. Ese Herodes el Grande es el que recibe, digamos, hay una serie de situaciones que envuelven a este Herodes. Primero, es un hombre que piensa que la lleva y levanta en un momento determinado un censo para
simplemente recaudar más impuestos. Esa es la razón que él tiene. Pero la verdad es que detrás de ese censo está Dios. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento que hay que hacer con respecto al Cristo. Que el Cristo nace en un lugar, tiene que ir a otro lugar y luego de ese lugar tiene que ir a Egipto. Entonces, Dios usa a este Herodes. La historia se la voy a contar. Y todos sabemos de que pasa el tiempo y Jesús junto a su familia están viviendo en otro lugar y él va a recibir la visita de los Reyes Magos. Ahí hay toda una situación con respecto a ellos. Pero eso es lo que dice la Escritura, que vienen unos reyes de Oriente. No dice Reyes Magos, unos reyes de Oriente. Y estos reyes de Oriente vienen y buscan al que la estrella le ha estado guiando, que tienen que darle honor. Y no hacen nada mejor que ir a la capital o ir donde está la autoridad y preguntar. Y le preguntan a la autoridad y esto llega a oídos de Herodes y Herodes les dice a ellos, luego que Herodes le pregunta a la autoridad espiritual de aquel entonces, que eran los fariseos, ¿cómo es esto? Y ellos le cuentan lo que estaba escrito, dónde iban a ser, y Herodes le dice a estas personas, por favor, cuando ustedes lo encuentren, vengan y me avisan para yo ir y adorarlo. Pero no era mentira. ¿Por qué? Porque lo único que él quería era asesinarlo. ¿Por qué? Porque él decía que no había otro rey. Se dice de este rey, Herodes, que era tan malo que asesinó no solo esposas, hijos, todo aquel que le hacía sombra, al punto que algunos decían que era mejor ser el perro de Herodes. Piensen que dicen algunos que este hombre, cuando iba a morir, había determinado que muriera una cantidad de gente con él, con el único objeto de que hubiera llanto en la ciudad o en el país, ya que por él no iban a llorar, iban a tener que llorar por los demás. A ese ritmo de personas eran. Ahora, ¿por qué digo esto? Por lo que está aconteciendo aquí. Yo voy a ir con la historia y quiero recordárselas a ustedes y los animo a que ustedes lo lean y lo busquen. Él tiene 3 hijos que se dividen su reino. Ahora, el Herodes, él viene de una familia que ellos no son judíos, pero ellos se hacen prosélitos judíos. Entonces, por algo, entonces respetan la ley judía y todas estas cosas y están ahí. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Juan el Bautista ha aparecido en escena. Aquí nos cuenta casi lo que ocurre al final de su ministerio. Yo no sé cuánto tiempo habrá soportado Herodes, el tetrarca, esto en realidad. Porque, vuelvo a reiterar, ¿saben qué? ¿A quién me imagino? A lo mejor a alguno no le va a gustar esto. Me imagino al pastor Soto. A pesar de que muchos podamos decir cosas de él, me imagino al pastor Soto. Yendo ahí, Boris, perdón, eso no, me equivoqué de nombre. O diciendo, Monsalve. O no sé a quién se le ocurra a él que ve que están haciendo cosas que no deben. Porque él no va simplemente a decir estas cosas porque, no, porque él ve que lo que están haciendo está malo. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que este hombre, si lo seguimos leyendo, dice, en efecto, aquí recuerden que por favor lo que estamos leyendo es que ha llegado a oídos de Herodes lo que está haciendo Jesús. Y él dice, no es Jesús, él no está reconociendo a Jesús. Él dice, Juan el Bautista resucitó. ¿Y qué sucede? Que él explica entonces que este es Juan el Bautista y nos empieza a contar Mateo cómo se dieron estas cosas. Dice, en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, esposa de su hermano Felipe, porque Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraba a Juan como un profeta. ¿Qué es lo que le está haciendo Juan viéndole a él que es pecado? Y esto, ¿saben qué? Vamos a reiterarlo una vez más. Una de las cosas más tremendas es cuando la gente no coincide o no piensa en estas cosas como tal.
La Biblia habla del matrimonio y habla del sexo fuera del matrimonio es adulterio y el sexo antes del matrimonio es fornicación. El sexo está prohibido fuera del matrimonio. Lamentablemente el sexo, el mundo lo ha pervertido, el diablo lo ha pervertido, pero el sexo es algo hermoso que Dios creó. Si tú lees el libro de los Cantares, es hermosísimo. Si tú lees, y ahí habla acerca, bueno, léanlo y ustedes se van a asombrar también de lo que dice el Señor allí. Entonces, Herodes, ¿qué es lo que es? Perdón, Juan el Bautista es un hombre valiente, es un hombre que se está atreviendo a hacer lo que tiene que hacer, que es decir la verdad. Y lo peor de todo, y esto, ¿sabe qué? Lo tremendo de todo esto es como cuando uno va al libro de los Efesios y dice: no participéis de pecados ajenos. Cuando yo no denuncio, cuando yo no le hago ver algo a alguien y yo sé que le está haciendo mal, la Biblia dice que yo me estoy convirtiendo ¿en qué? En un cómplice. Esto es así de simple. Y por favor, yo quiero ser enfático con esto porque nosotros tenemos no sé, como el barniz, nos encanta darle el barniz de cosas que son malas, que no son tan malas. La Biblia dice que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y hay personas, y es lo mismo que a lo mejor podemos haber hecho mención en algún momento de los que puedan estar solteros o de los que estén solteras, que en realidad el ánimo y el deseo de Dios que busquen personas que sean creyentes. Y no todos, voy a decirlo, lo dije el miércoles, tienen la salvedad y la gracia de que Dios de repente puede traer a esa persona que era inconverso a la conversión. Son muy pocos las situaciones que se dan eso. Así que algunos desde con la piedra en el pecho en realidad. Y de verdad lo digo en serio, no es chiste. Vivir como una persona inconversa no es ningún chiste. Ningún chiste. Entonces, aquí Juan está haciendo eso y nosotros tenemos que tener esa calidad y ser capaces, vuelvo a reiterarlo y vuelvo a mencionar, también lo voy a decir una vez más, una unión con una persona que no es creyente, podemos pensar lo que queramos, pero no es algo de Dios, Dios lo prohíbe. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo prohíbe. Y lo prohíbe no solo porque se le ocurre, sino porque sabe, y lo dice así en forma textual, que lamentablemente la persona inconversa puede traer a la persona conversa hacia afuera, que es lo que se da en los mayores casos. Y tenemos un ejemplo que no es menor, que es en Salomón. Salomón, hombre más sabio que él no ha habido, pero no se escuchó. Y dice la Biblia con claridad absoluta que las mujeres o el amor a las mujeres lo sacaron fuera del camino. Yo personalmente creo, si él hizo el libro de Eclesiastés después de esto, está en el cielo. Pero si no, está en un lugar que todavía está lamentando su decisión. Porque, por favor, eso hay que tenerlo muy claro. Si aquí lo que estamos jugando con todo este tipo de cosas no es simplemente es jugando con la eternidad. Y uno tiene que entender. Entonces, aquí está pasando eso. Ahora, quiero profundizar un poco en esto con respecto a lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque quiero leer el verso en Marcos 6, por favor. Verso 17 al 20. Estamos hablando de Juan el Bautista, que ha mandado a Jesús a preguntarle algo. Aparentemente está teniendo un problema de fe, de duda, aparentemente. Pero quiero detenerme un poco en estas cosas, creo que son importantes. Capítulo 6 de Marcos, verso 17 al 20. Voy a leer nuevamente un poco más arriba. Dice: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros en fin afirmaban que es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortara la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener la esposa de tu hermano. Voy a decir algo que también ya lo he dicho en algún momento, y no es menor. Me puedo meter en las patas de los caballos una vez más. Yo he dicho y reitero que los segundos matrimonios
muchos segundos matrimonios con papeles, con, ¿cómo se llaman estos libritos que te dan en el civil? Son adulterios. Pero ¿cómo? Yo me casé por la ley civil, sí, pero la Biblia dice claramente que la causa para un segundo matrimonio, Jesús lo dijo así, en Mateo 5 y en Mateo 19, que debía ser simplemente ¿qué? El adulterio. Y que el que se podía casar, ¿quién era? La víctima. Yo no quiero entrar en mayores detalles con respecto a esto. Estoy diciendo lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque usted podría venir y decirme a mí, oiga, pero ¿por qué Juan está molestando a Herodes si Herodes se había casado ya con Herodías? Sí. Pero la causa en sí no era la causa que Dios determina para eso. Ahora, bíblicamente, siempre hemos dado otras razones que están en el libro de los Corintios, que hace mención acerca de una mujer que puede ser maltratada, ¿ya? Porque Pablo lo dice ahí también, o una mujer que pueda quedar viuda. Pudiera ser, pero yo creo que no es menor esto, vuelvo a reiterarse, de volver a casarte si realmente tu esposo o tu esposa no ha estado. Ahora, estamos hablando también de algo pasado y él se ha arrepentido o ella se ha arrepentido, tampoco lo podemos esgrimir como algo, si no estamos hablando de alguien que vive en esta situación. Él está viviendo en esta situación. Quiero remontarme a algo más todavía, hablando de los Herodes. Hay otro Herodes. ¿Se acuerda cómo murió ese otro Herodes o no? ¿Quién se acuerda? Uno de los 3 hijos murió comido ¿por qué? Por gusanos. ¿Por qué? Porque se salió afuera, traía una ropa que el sol brillaba de tal manera que la gente decía, Dios, Dios. Y fue inmediato, el Señor le puso su mano y fue comido por gusano. Ahí hay explicaciones que dan algunos. Ya, está bien. Entonces, aquí le dice, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan. Tengan esto en la mente, por favor. Y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Y aquí por eso no me quiero detener en otra cosa más, ya nos hemos detenido en varias, no hemos detenido en las oportunidades que Dios da. Hay mucha gente que juega con esto de ser creyente, no creyente, estar o no estar. Este camino es un camino, por favor, este es el único camino. No hay más camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. No hay más caminos, no hay otro. No están los testigos de Jehová, los mormones, no está en la ciencia cristiana, no están los budas, no está nada, no hay más caminos. Ninguno de esos seres o de esos individuos resucitó. El único que resucitó después de morir es Jesús. Y ascender a los cielos, porque resucitó para no volver a morir, ascendió a los cielos. Entonces no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado porque lo escuchaba con gusto. Fíjense qué interesante esto. Esto es como cuando yo digo a las personas que les gusta ir a la iglesia, sí, qué bonito el sermón, sí, qué buena onda, pero no hay cambio. Esto es tan tremendo, es como cuando el Señor Jesús se refiere a ese joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Primero es un joven que está preocupado quiere ir al cielo. No es cualquier joven, no es que a los grandes viviendo y derrochando. No, está preocupado, quiere ir al cielo. Pero quiere ir de la manera equivocada. Está pensando a dónde hay que pagar el pasaje. Y Jesús le dice, porque tenía que llevarlo a la verdad. Y esto es lo que a veces a nosotros nos cuesta cuando la gente nos lleva a la verdad o cuando Dios nos lleva a la verdad de lo que somos nosotros. Porque a veces tenemos una idea equivocada acerca de nosotros. Es como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que tiene una idea equivocada de ella. Si usted lo lee, ella ¿qué decía? Que era rica, que no tenía necesidad de nada, bla, bla, bla. Y Dios le dice, perdón, tú eres ciego, miserable, desnudo, yo te aconsejo. Y lo llama, ¿para qué? Para que se arrepienta, para que pueda cenar con él. Entonces, a veces hay una idea equivocada. Entonces,
Ese joven tenía una idea equivocada. Por eso Jesús le dice, genial, pero ahora entonces, le dice, cumple los mandamientos, los cumplo desde niño. Y sacó pecho. Dijo, sí. Genial, le dijo. Bueno, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Hasta ahí llegó. Porque el primer mandamiento, ¿cuál era? No tendrás dioses ajenos. ¿Y cuál Dios tenía él? Mamón. El Dios de la riqueza, el dinero. Como lo hemos dicho, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Ojalá todos nosotros pudiéramos decir como Jabe, bendíceme Señor. ¿Pero para qué? Para bendecir. O como dice el Nuevo Testamento, cuando habla de aquellos que de alguna manera vivían de una manera media rara, y Dios dice, trabajen, le dice. ¿Para qué? Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Herodes, ¿qué es? Es un tipo de alguna manera de personas que se sienten muy agradados a veces en la iglesia, pero aquí hay algo que es muy importante, ¿qué es lo que es? Jesús dijo algo muy sencillo, se lo dijo un fariseo a uno que se acercó a él, le dijo, Señor, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo. Y él le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Perdón? ¿Voy a volver al vientre de mi madre? No. Lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu. Es cuando uno recibe a Jesús, Dios revoluciona nuestra vida. Y la revoluciona. Nos da hambre por leer, nos da hambre por estar en su casa, nos da hambre por estar con los creyentes. Huimos de una serie de cosas. Algo ocurre en nosotros. Entonces, aquí este Herodes de alguna manera representa a este otro grupo de personas, porque fíjense lo que dice aquí, voy a leer nuevamente. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, no porque no lo intentara, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, algunos dicen que él bajaba cada cierto tiempo cuando andaba medio melancólico, se sentaba ahí, pescaba un banquito y se sentaba, y Juan estaba al otro lado de la cárcel, y Juan, ¿sabe lo que hacía o no? Le predicaba. Le predicaba y le predicaba y le predicaba. Esto es como el apóstol Pablo cuando está preso en Roma y dice que la gente venía y muchos tomaron fuerza porque lo veían a él estar preso y predicar el evangelio. Eso dice Romano y dice también Hechos 28. Entonces, cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Pero aquí ocurre algo, que vuelvo a reiterar, que ya en el texto que estamos en Lucas todavía no sucede, porque está preso, ha mandado a preguntarle a Jesús algo. Nosotros aquí estamos mirando y adelantándonos un poco. Dice el verso 21, por fin se presentó la oportunidad. ¿Para qué? Para matarlo. Y dice, en su cumpleaños Herodes dio un banquete a los altos oficiales, a los comandantes militares, a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te daré lo que le dijo el rey a la muchacha, y lo prometió bajo juramento. Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? Sin dudar, la cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero detenerme un poco aquí. Primero, ya sabemos que Herodías, ¿no es cierto?, la cuñada de Herodes, era su amante, se habían casado, pero lamentablemente la propia Escritura dice que no era lícito que estaba allí. Ya hablamos de Herodes el Grande, un hombre horroroso que mandó a matar a los niños menores de 2 años para ver si podía asesinar a Jesús, ¿ya? Entonces, ahora Herodías, que ha tratado de alguna manera por un montón de rato, no sabemos cuánto tiempo ha estado preso Juan el Bautista, pero ellos lo único que quieren es asesinar a Juan el Bautista. Entonces, y esto es cómo se va a llevar a cabo aquí. Ahora, vuelvo a mencionar algo interesante. Pensemos un poco lo que estábamos diciendo recién, cómo Herodes cuidaba a Juan, lo protegía, ¿no es cierto? Pero aquí ha llegado una situación que lo sobrepasó a él. ¿Qué pasó con Herodes? Voy a decir de esta manera, que cambió de posición o de opinión.
Si lo leemos en el contexto de lo que está ocurriendo aquí, sobre todo en el versículo 20, porque dice, voy a leer nuevamente el 20 de Marcos 6, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad en su cumpleaños. Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares, a los más notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te daré, le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de su juramento y en atención a los invitados no quiso desairarla, así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. No sé si te encantaría estar en una fiesta de esta magnitud. Ahora, sin lugar a duda que hay algo que quiero mencionarlo. Escuchaba recién orar a alguien y me gustó escuchar lo que escuché en realidad en esa oración. Porque muchas veces nosotros somos inconsecuentes y muchas veces somos un poco livianos con ciertas cosas. Efesios 5, 17 y 18 hace referencia que las personas no deben, dice literalmente que debemos ser llenos del Espíritu Santo y que no le demos lugar al vino, ¿no es cierto? Porque el vino, ¿qué puede hacer? O no nos embriaguemos, dice ahí, porque hay disolución. Yo no sé si usted se acordará, hace pocos días atrás, en las noticias, Santiago, dos hermanas en un jeep vienen de una fiesta y producto del alcohol que habían bebido, nos vieron una persona, porque eran 5 y tanto de la mañana, en un paso de cebra, se lo pasaron a llevar a los 3. Una de ellas estaba grave, no sé, no tengo más contexto, pero sí lo que me acuerdo es que en el auto, en una parte del parachoque decía, para Dios no hay nada imposible. Y la cámara lo ponía, la cámara lo ponía, la cámara lo ponía. Lo voy a decir de esta manera, a lo mejor esa persona, esa dama, nunca había tomado, por primera vez, producto de las amistades, lo que sea, se dio. No sé si entienden lo que estoy diciendo. El cuidado que hay que tener de repente de no hacer cosas, porque de repente producto de eso se toman muy malas decisiones. Yo no sé, no he visto noticias, pero a lo mejor cuántas cosas ocurrieron en este 17, 18 y 19 en nuestro país producto del alcohol. La Biblia dice claramente en el libro de los Proverbios, no miren mucho el vino que rojea, porque cuando pica, dice. Yo reitero, no sé, yo estoy... Como lo he dicho, me estoy dando por ser el predicador, me estoy diciendo algunas cosas que no necesariamente puede que sean así, pero algo sucedió en esa fiesta, al punto de que la gente disfrutara de que la cabeza de un mártir, la cabeza de un hombre bueno como el mismo, estuviera ahí, producto de ¿qué? De que una mujer, ¿cierto? Vuelvo a mencionar también, la Biblia dice claramente, también habla de esto, dice la mujer, yo lo decía el miércoles, hablando del matrimonio, del cuidado que deben tener los hombres, que el hombre es el que debe cuidar, proteger, pero la mujer también tiene que ser muy sabia porque hay mujeres muy tontas. Hay mujeres tontas que saben lo que hacen, como dice la Biblia, destruyen su casa. Por eso la Biblia instruye a la mujer. Esta es una mujer mala, esta es una mujer perversa. Y la Biblia nos habla de muchas mujeres perversas, pero también de mujeres buenas. Por eso, fíjense, yo no sé cuánto fue lo que ocurrió con esta mujer, pero me llama la atención lo que escribe en Marcos. Dice, por fin se presentó la oportunidad. Y yo no andaba buscaba todos los resquicios legales, lo que fuera. Entonces, vuelvo a reiterar, qué tremendo, pero al mismo tiempo, qué maravilloso poder encontrar hombres con la capacidad de este hombre, Juan el Bautista,
que era muy particular porque él, ¿sabe qué? Cuando uno trae a la memoria, recuerden que Juan el Bautista es un hijo de milagro. Su padre y su madre eran ancianos, según lo que nos cuenta la Escritura. Hay todo un verbo que dice que los sacerdotes hasta los 50 años, bueno, yo no lo sé, pero lo que yo sé que su papá y su mamá no podían tener niños. El miércoles hablamos de los niños también. Entonces Juan el Bautista es un milagro. Y cuando tú lees la historia, ¿no es cierto?, de ese milagro, y luego cuando él nace y cuando él decide, ¿se acuerdan lo que él decide o no? Algunos se va al desierto a esperar el momento preciso, que ya están los textos en que Dios le habla y le dice, ahora es el momento. Y quiero tomar esto también con respecto a lo que ocurrió con Charlie Kirk. Charlie Kirk, para sorpresa de algunos, él decía que su pastor, aunque él se congregaba en otro lugar, era Rob McCoy. Él es un pastor de Capilla Calvario. A él llamaba él su pastor. Y él es un hombre que en un momento determinado también de su historia, él tomó una decisión. Y fue de servir a Dios, como Juan. Juan, recuerden que es hijo de ¿quién? De un sacerdote. Y no es el primero. Ezequiel es otro hijo de sacerdote, Jeremías es otro hijo de sacerdote, pero que en algún momento determinado de su historia ellos optan, ¿por qué? Por seguir a Cristo, por seguir a Dios, por seguir el camino de Dios, a expensas a lo mejor de lo que el mundo le pueda decir, oye, que eres leso, que eres tonto, te estás perdiendo una tremenda oportunidad. Yo no estoy diciendo, por favor, que esto no esté bien que se estudie o no se estudie. Estoy diciendo que hay hombres y mujeres que en un momento determinado, porque Dios los ha llamado a eso, ¿ya? Si Dios no te ha llamado a eso, como yo lo he dicho en algún momento, ser el mejor en tu área, ¿no es cierto? Y no ser un título y luego cristiano, sino un cristiano con cierto título, más que nada. Entonces, Juan el Bautista, entonces qué tremendo, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque a veces suceden cosas, vuelvo a reiterar, que un hombre o una mujer pueda tomar una decisión en un momento equivocado, y a lo mejor por eso hay que tener cuidado. Los hombres y las mujeres tenemos que tener cuidado con respecto a lo que hacemos y tener nuestras decisiones claras, sobre todo con las cosas que nos puedan hacer mal. Yo le he dicho, con alguien hablaba, no sé con quién era, a mí se me olvidan las cosas, pero era con alguien que estaba teniendo problemas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros, me incluyéndome, vamos a ser drogadictos, alcohólicos, toda la vida. Esa es mi verdad. Entonces yo no puedo darme lujos, ni permitirme, y si me lo he permitido, ha sido un error. Entonces Dios nos invita, entonces, por eso reitero, quería hacer mención de estas cosas. ¿Por qué? Porque este hombre, vuelvo a reiterar, no es algo menor, es un milagro, ¿no es cierto? El comienzo él decidió por Dios, y ahora Dios lo va a llamar. Ahora algo interesante con él, para que volvamos a la historia. Por favor, él viene a mandar a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Él tiene claras las cosas. ¿Cuál es? Que hay uno solo. Pero ahora tiene una confusión. ¿Por qué tiene una confusión? Porque como buenos judíos, como hemos dicho siempre, ¿qué estaban esperando ellos? El reino. Estaban esperando que Jesús viniera y librara ¿de quién? De Roma. Y Jesús no lo está liberando de Roma para nada. No ha levantado ni una bandera, no ha juntado un ejército, sino que va por ahí haciendo sanidades, milagros. Entonces a Juan eso le da... ¿Qué pasó? Y algo interesante es Jesús, yo voy a adelantarme. Jesús, cuando le responde a Juan el Bautista, le responde con la palabra. Díganle a Juan. ¿Por qué? Porque Juan tenía que recordar que Jesús... Lo primero que hizo, ocurrió con él, cuando él fue al templo, más bien a la sinagoga. ¿Se acuerdan que tomó el libro de la ley? ¿Y el libro de la ley qué decía? Lo que él está diciendo que estaba haciendo. Es verdad que hay un reino, pero viene más adelante el reino de Cristo. Hoy es la época de la gracia. Entonces, pero vuelvo a mencionar, para mí es interesante este hombre. Ahora, volviendo un poco a la narrativa que puede haber aquí,
para que también no se sienta mal usted cuando tiene momentos de duda. Este hombre no solo fue un milagro, ¿ya? No solo en el desierto vivió y Dios lo alimentaba. Cuando bajó, bautizó a una cantidad enorme de personas. Él venía y su mensaje no era sencillo. ¿Cuál era? Víboras. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice que las ciudades se desocupaban y venían al bautismo de Juan. Y entre ellos, ¿quién vino? Jesús. Él bautizó a Jesús. Y vio al Espíritu Santo venir sobre él. Vio al Padre abrir el cielo y se escuchó una voz. Y vio al Cristo encarnado o al Dios encarnado en las aguas. Entonces, a pesar de toda y cada una de esas cosas, también tuvo su momento de duda. Y por eso reitero algo. Jesús lo volvió ¿a qué? A la palabra. Tú siempre y yo tenemos que volver a la palabra. Es el único lugar donde tú y yo vamos a encontrar lo que necesitamos. No hay otra cosa que tú y yo necesitamos. Entonces, va y le pregunta a este Juan, ¿no es cierto?, a estos hombres. Entonces, lo que pasó ahora, si usted lee algún comentario para no dejar mal parado a Juan, porque a los hombres les encanta de repente dar explicaciones. Por favor, no crean en las explicaciones cuando usted lee otra cosa. Aquí Juan fue y hizo una pregunta clara y la respuesta fue a él, porque algunos dicen que Juan mandó a estos discípulos para que ellos después se entregaran a Cristo y siguieran a Cristo. Eso es basura, es mentira. Juan tuvo un problema de duda en este momento. Simplemente. Y era obvio, producto de lo que él estaba viviendo allí. Entonces, por eso la pregunta es clara. ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Entonces, sin lugar a duda, pudiera ser que Juan esperaba ser liberado. No sabemos. Pero a lo mejor Acuérdense, por ejemplo, del hombre que muere con Jesús en la cruz. Le dijo, acuérdate de mí. Y si uno lee el libro de los Hechos, el capítulo 1, aún después de la resurrección, aún después de estar con ellos 40 días, ¿qué seguían preguntándole ellos? Oye, ¿va a restaurar el reino? Oye, eso es lo único que había en la cabeza de ellos. Y él que le dice, esto no le importa a ustedes cuándo Dios lo vaya a hacer. ¿Qué es lo importante para ustedes? Que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los capacite. ¿Para qué? Para ser testigos o mártires. Si eso es lo que importa hoy. Es lo único. Por eso la iglesia en el libro de Hechos capítulo 4 le han prohibido hablar. Yo le decía a Margarita, en este momento nosotros no sabemos. Inglaterra, por ejemplo, le está prohibiendo a su gente poner su bandera, la bandera de San Jorge, porque ofende a los inmigrantes. Es como que de repente nos dijeran a nosotros, ¿sabes que no pueden poner su bandera chilena porque tu vecino, que es, no sé, bla, 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 se ofende? Yo le contaba a Margarita, Australia, un señor anciano. Lo único malo que hizo, andaba con un letrero de este tamaño, que decía Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ahí estaba la policía, ahí estaban los guardias. No estaba hablando, no estaba diciendo nada, con un letrero caminaba. Nosotros vamos caminando, no tenemos la menor idea de lo que pueda suceder con nosotros como país. Yo reitero, siempre lo he dicho, lo que ocurre en España, luego va a ocurrir en este país. ¿Qué sucede si el día de mañana se levanta una persecución? ¿Qué sucede si el día de mañana se nos prohíbe juntarnos? ¿Qué sucede si mañana en el censo te preguntan si tú eres cristiano o no? Y según eso te dan trabajo o no te dan trabajo. Por eso es lo que el Señor Jesús le enseñó a ellos. Por eso la iglesia oró de la siguiente manera. Señor, danos poder para seguir anunciando, y ese poder iba a venir, y ese poder no lo iba a hacer que ellos a lo mejor no murieran. Lo que hay que entender aquí, no porque Dios te bautice en su Espíritu Santo, significa que tú no puedes ser sacrificado por las autoridades o por los enemigos de Dios. Y el ejemplo lo tenemos. El otro Herodes, ¿se acuerdan lo que hizo, no?
¿Tomó preso a quién? A Pedro y a Juan. ¿Qué hizo con Juan? No este Juan, el otro. Le cortó la cabeza. Y vio que a la gente le gustó. ¿Y qué iba a hacer? ¿Cortarle la cabeza a quién? A Pedro. Léanlo, Hechos 12. Pero Dios intervino y lo sacó de la cárcel. Hermanos míos, de esto es lo que se trata la vida hoy día. Reitero, creer que tenemos un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán, el Dios que la gente que estaba en Jericó estaba llena de miedo, porque venía Dios con Israel. Que creamos lo que hemos dicho hasta el cansancio. Mira los ríos del campo, las aves del cielo. Tú preocúpate de mí, dice Dios, ponme a mí en primer lugar y yo me voy a ocupar de todo lo que tú puedas necesitar. Todo. Todo. Casa, lo que tú puedas necesitar. Jesús dijo algo que podíamos pedir y se nos daría. Y lo único que Él nos dice, que su palabra esté en nosotros. Porque vuelvo a reiterar, de eso es lo que se trata esto. Entonces, claramente, este hombre o estos hombres están haciendo esto. Entonces, aquí Él va y le pregunta, ¿no es cierto? Y Él le contesta. Vuelvo a reiterar, esperando a lo mejor ser liberado, pero no va a ser liberado. ¿Qué es lo que va a suceder con él? Le van a cortar la cabeza. Pero algo interesante, al cortarle la cabeza, tal como dice la Escritura, ¿qué pasó con Juan? Es lo que dice Pablo. Cuando Pablo dice, estoy puesto en estrella, deseo partir y estar con... Y no crean que el cielo llegó descabezado. Claro, la cabeza, el cuerpo, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se deshacen. Pero dice la Biblia en 2 Corintios 5 que Dios nos tiene un cuerpo nuevo. Y por favor recuerden esto. La gente que parte de este mundo al otro mundo no desaparece, no hay aniquilación, como dicen los testigos de Jehová. No. El de Lucas 16, el que está en lugar de tormento, sabe quién es, sabe cuántos hermanos tiene, sabe lo único que quiere en ese momento, que ellos escuchen lo que él no quiso escuchar. Y en el otro lado, ¿quién está? Abraham. ¿Quién más está? Lázaro. No me acuerdo ya. Está bien. ¿Y dónde? Piensen en lo que ocurre con ellos después, porque Jesús muere. Dice que desciende y toma a esta gente, se los lleva ¿a dónde? Al tercer cielo, como dice 2 Corintios 2. Entonces, hermanos míos, de eso es lo que se trata esto. Ya, por favor, aquí claramente es lo que está sucediendo. Jesús no está juntando un ejército, no haciendo nada parecido. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sanando gente, va a traer el reino en su momento, como dice 1 Corintios 15, Apocalipsis 20. Pero algo viene primero. ¿Qué es lo que es? La predicación de las buenas noticias. Eso es lo que le responde Jesús a él. Jesús vino, dice que había venido por primera vez. ¿A qué vino? Al mundo a salvarlo, no a condenarlo. Ya vendrá a juzgar a la iglesia y al mundo, ya lo va a hacer en su momento. Entonces aquí hay un mal entendimiento de Juan. Y eso es lo que lo llevó a él a dudar o a tener miedo. Por favor, ¿sabe usted cuántas veces dice la Biblia no temas? 365 veces. Una vez por cada día. No temas. El problema más grande con el temor, ¿qué es lo que pone al corazón del hombre? Lazo. Le pone lazo, el temor. Cuando uno tiene miedo, por eso la Biblia, reitero, Dios te invita a que no tengas miedo, se lo dijo Josué, porque tuvo temor, esfuérzate y sé valiente. Ahora, quiero concluir con varias cosas. Primero, Juan no es el primero en tener temor ni miedo. Josué tuvo miedo de enfrentar una labor que había visto a Josué, todo lo que había sufrido. ¿Cómo estáis locos? Dijo, no. Pues Dios le dijo, sí. Jeremías, ¿has leído a Jeremías? Cuando dice, Señor, ya no quiero hablar más de ti, porque cada vez que hablo de ti esto es solamente dolor. Hasta su familia lo había desechado. ¿Pero qué dice? Pero no puedo, porque a pesar de que esto me dice que no, acá adentro hay fuego. Pero igual, Elías. Yo les decía, para mí hoy día hay una Jezabel en Sudamérica, que es la esposa de
el presidente entre comillas de Nicaragua. Esa es una bruja, una Jezabel. Elías se enfrentó a esta Jezabel vieja que tenía a su esposo Acab dominado. El pobre era una marioneta en las manos de ella. Y ella, luego que él mata a los 400 profetas de Baal, ella le dijo, le metió miedo y cuco, y él se fue y corrió. ¿Y qué decía? Mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres, porque he quedado yo solo. Yo le dice, perdón, párate. Dice que le habló, ¿se acuerdan? Un terremoto y luego vino algo suave y ahí le habló el Señor. Y le dijo, párate, devuélvete porque hay 7,000 que aún no han doblado sus rodillas. Entonces, ¿qué vamos a decir de Pedro? Pedro había dicho, tú eres Señor. Ay, el Señor le dijo, genial. Jesús le dijo, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, ¿cómo te le ocurre? ¿Qué cree usted que llevó a Pedro a negarlo? ¿Qué es lo que ha visto? Ha visto un montón de gente venir aquí a tomar a Jesús. Se lo han llevado preso, lo han lapidado. Porque antes de llevarlo, antes de ponerlo en la cruz, ya los romanos habían hecho con él. Y él tuvo miedo y la negó 3 veces. Pero yo siempre lo he dicho, ¿qué es lo que más me gusta? Cuando Jesús resucita y le dice a María Magdalena, dile, y entre paréntesis, dile a quién, a Pedro. Porque Pedro y yo tenemos que hablar, dice. Y lo único que le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y fíjense lo que le dice, ¿me amas más que estos? Dice que Dios le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces reitero, lo importante de todo esto, mis hermanos, ¿qué es lo que es? Como dice Timoteo, como dice Hechos 4:12, hay un solo camino, una verdad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú y yo, así como Jesús trajo a Juan a la palabra, tú y yo tenemos que volver a la palabra. Romanos 8:18 lo hemos parafraseado tantas veces. ¿Qué es lo que dice? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la... Hermanos míos, viene un reino. Tú y yo somos reyes, sacerdotes, somos una nación. Eso es lo que somos nosotros. No me veo santo por ni un lado, no tengo ni una corona. Sí la tienes. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, ninguno tome, vengo pronto, ninguno tome tu corona. Porque esto es lo que somos. Entonces yo los quiero animar con eso, quiero animarlos con lo que dice Isaías 41, que no temamos porque Él está a nuestra mano derecha. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno. No temo mal alguno. No temeré, no temo. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué es lo que hacen? Me infunden aliento. Y el Salmo 27, que dice por ahí, estar en la casa del Señor, pero me encanta la primera parte, aunque en ejército acampe contra mí, no temeré. Hermanos míos, nosotros tenemos un ejército hoy día en contra de nosotros, que no lo vemos. Hay una guerra espiritual que no es menor. Una guerra espiritual que no es menor. Por eso te digo algo, ¿quieres leer? No puedes leer, te da sueño. Pero como alguien decía, ponte a ver una serial de Netflix. Podéis ver 4 capítulos seguidos y nada, que te dio sueño. Pero anda a leer, anda a orar. No tenemos lucha contra carne y sangre, no contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso el ánimo, ¿cuál es? A vestirnos de toda la armadura de Dios. Y sobre todo a apagar los dardos de fuego. ¿De quién? Es cuando viene y te dice cosas que no, si esto. Hermanos míos, esto es lo que tenemos que creer nosotros. Como lo que acabamos de leer ahí en Romanos 8. A mí me encanta eso. Las aflicciones del tiempo presente. Sí, está bien, pero no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera. Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sé. A lo mejor nos morimos antes, pero igual. La Biblia dice claramente que la muerte, dice el libro antiguo del salvo, del santo para Dios, un regocijo. ¿Por qué? Porque sabe que pasa a ir a tomar posesión de lo que Jesús dijo. Me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ¿dónde está Él? Ustedes estén conmigo. Entonces, ya sea que venga el Señor, o sea que partamos de este mundo,
Lo único importante es como Jesús dijo, que Dios nos halle bien, buen siervo y fiel. En lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es todo. Y pidamos poder a Dios para seguir hablándole al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, que Dios nos dé la sabiduría para poder con gracia seguirle diciendo a las personas que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.